Hola, síndrome del quemado, burnout. A continuación, va. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el síndrome del trabajador quemado como una enfermedad. Así lo recoge en la nueva versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. La CIE es un documento elaborado por la OMS que recoge datos mundiales sobre estadísticas de salud, donde se analizan las causas de enfermedades y de muertes con el fin de poner medidas para evitarlas. La novedad en esta nueva edición, desde el punto de vista del mundo laboral, es que aparece reconocido el burnout, como se conoce también el síndrome del trabajador quemado, como una enfermedad. El burnout laboral, también denominado síndrome del quemado o síndrome de quemarse en el trabajo, es un trastorno emocional de creación reciente que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado. Este síndrome puede tener consecuencias muy graves, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. ¡Su nombre! ¡Archivamos su nombre! Los síntomas más comunes son la depresión y la ansiedad, motivos de la gran mayoría de las bajas laborales. El síndrome de burnout suele aparecer en la mayoría de los casos en las personas que han elegido su oficio de manera vocacional, es decir, es muy frecuente en enfermería, en medicina, en los profesores, etc., y con menos frecuencia en trabajos que se desempeñan de forma obligatoria. Aunque al principio las manifestaciones y el malestar solo se extienden a la vida laboral, finalmente también llegan a alcanzar en casi todas las situaciones la vida social y familiar del trabajador afectado. El principal detonante del síndrome de burnout es el entorno laboral y las condiciones de trabajo. El empleado que está expuesto de manera continua a, entre otros, altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo y ausencia de apoyo en su entorno, falta de formación para desempeñar las tareas, etc., puede llegar a padecer un estrés crónico que acabe provocando el burnout. Por este motivo, el vínculo entre el estrés y el burnout es muy fuerte. Las causas suelen ser exigencias excesivas que originen tensiones. Sin embargo, existen una serie de factores de riesgo que son situaciones como el exceso de burocratización sin apoyo específico o falta de tiempo para organizar las tareas que llevan a que el trabajador nunca salga de su hora de normal y tenga que llevarse trabajo a casa, así como no contemplar las sustituciones por bajas temporales, pueden llevar a niveles de estrés y a la larga proporcionar el burnout. Todos los trabajadores tienen una expectativa respecto a su actividad laboral que muchas veces no se ajustan a la realidad cotidiana. Esto provoca que la adaptación a esta realidad se produzca de forma más lenta. Si estas expectativas son muy altas y no se cumplen, el trabajador puede desarrollar síntomas como ansiedad, apatía o tristeza, entre otros. Aunque no existe un perfil de la persona que puede padecer esta afección, sí existen algunas cualidades y rasgos personales que si los tiene una persona indica que ese trabajador es más propenso a tener el síndrome. Así, las personas conformistas, inseguras y dependientes tienen más posibilidades de sufrir depresión y ansiedad si tienen que enfrentarse a situaciones estresantes. ¿Quién está bombardeándome? Las principales manifestaciones de este síndrome son sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia, una baja autoestima, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolores constantes de cabeza, taquicardias, insomnio, bajo rendimiento laboral, ausentismo laboral, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad, comunicación deficiente. La prevención del síndrome del trabajador quemado debe comenzar en la empresa del empleado. La primera medida que deben tomar es evaluar las situaciones que generan
este estrés y la ansiedad en el trabajador y tomar las decisiones y las medidas adecuadas para intentar reducirlo. Para ello deben mejorar la organización y proveer de herramientas necesarias para que el trabajador pueda realizar sus tareas de forma adecuada y no tenga tanta sobrecarga laboral. Además, el trabajador puede adquirir una actitud asertiva, estableciendo una relación comunicacional, sin discutir ni someterse a la voluntad del resto de compañeros y defendiendo siempre sus convicciones. Por otro lado, es recomendable que los trabajadores modifiquen las expectativas que tienen en el trabajo. No se trata de que el empleado renuncie a sus ambiciones y aspiraciones. Simplemente debe buscar un punto intermedio que se ajuste más a la realidad y ver la situación como una oportunidad para aprender y así crecer en otros ámbitos diferentes a los que se había puesto inicialmente. El síndrome del trabajador quemado puede dividirse en dos tipos. Burnout activo es donde el empleado mantiene una conducta asertiva, pero se relaciona con elementos externos a la profesión que tiene. Burnout pasivo es cuando suele tener sentimientos de apatía y se relaciona con factores internos psicosociales. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. En cuanto al diagnóstico, para poder diagnosticar el síndrome, los especialistas tienen que conocer los síntomas de la patología y así realizar una entrevista clínica con el empleado que les permita averiguar si existe la sospecha de padecer la enfermedad. Además, conviene que el profesional conozca cómo es su situación dentro de la empresa y cómo está organizado su trabajo. Las estrategias para tratar el burnout van encaminadas a reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión en los casos que si los hubiese. El síndrome de burnout se caracteriza porque es un proceso que va creciendo de manera progresiva. Si no se toman medidas para impedirlo, esto puede provocar que el desgaste laboral evolucione y alcance otros aspectos como los ideales y la percepción de los logros. A medida que avanza, el trabajador puede tener dificultades para resolver problemas y detectar tareas que antes le resultaban sencillas. La frustración comenzará a estar presente de manera constante, permanecerá en un estado continuo de agotamiento y los síntomas podrán evolucionar a grados más graves. En algunos casos los trabajadores pueden llegar a abusar de los psicofármacos, del alcohol y de las drogas en general. Por último, algunos pueden llegar a tener síntomas depresivos de psicosis e incluso tener ideas de suicidio. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, Para finalizar, Fatality. debemos ver como un paso adelante el hecho de que la OMS haya reconocido este síndrome como enfermedad. Así que, mucho cuidado con el burnout. El síndrome del quemado. Ya está. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like enojado. Suscríbete, eso sí. ¡Ey, pilas! Próximo domingo volvemos a Psicología Clínica. ¿Existe realmente la ley de la atracción? Chao.